Tributo a Mendelssohn es el título del concierto. No hace falta que sea ninguna efeméride especial para realizar un tributo a Felix Mendelssohn. Para el que no lo conozca, Felix Mendelssohn fue uno de los músicos alemanes más importantes del siglo XIX y probablemente de toda la historia. ¿Por qué fue uno de los músicos más importantes del siglo XIX y de toda la historia? Principalmente por su obra, una obra amplísima con más de 100 obras, que incluyen música de cámara, ópera, música para piano solo, canciones, un montón de distintas formas de expresión musical que fueron y siguen teniendo mucho éxito desde que las compuso hasta hoy en día. Además, un éxito que le llegó bastante temprano en la vida porque fue una de estas cosas que se consideran niños prodigio. Felix Mendelssohn fue un compositor que comenzó su trabajo muy temprano y ya tuvo sus pequeños éxitos cuando era solamente un adolescente. Componía, tocaba el piano muy bien y indudablemente el hecho de que su familia estuviera tan bien conectada, fuera un ambiente. Tanto él como su hermana fueron criados en un ambiente, bueno, toda su familia, todos sus hermanos, fueron criados en un ambiente muy cultural, muy conectado como digo, con pensadores, con filósofos, también gracias a la obra del que era su abuelo, que había sido un filósofo muy importante y cuyos libros se leían en aquel momento como algunas de las cosas más, algunas de las cosas más leídas, ¿no? Algunas de las obras más leídas eran obra de su abuelo. Como digo, esta conexión que los puso en contacto con artistas, con compositores del entorno de Berlín, donde Mendelssohn, por ejemplo, pasó sus primeros años de vida, y también otras ciudades, polos culturales alemanes, lógicamente, pues motivaron también que él fuera conocido ya en una época temprana de su vida y pudiera ir también haciendo sus contactos con otros compositores, con otros maestros, que iban notando su talento, su capacidad como compositor, como músico, y lógicamente eso tuvo mucha influencia también en su vida. La segunda razón, más allá de su obra, es precisamente por el personaje. Mendelssohn, como decimos, fue un artista muy exitoso desde una temprana edad y además no solamente fue un compositor, no solamente se desarrolló como compositor, era concertista de piano, con lo que conseguía mucho éxito, y también conforme fue avanzando su vida, una especie de gestor musical de la época. Fundó también el Conservatorio de Leipzig, que fue el primer conservatorio superior de toda Alemania y que sigue vigente hasta nuestros días como una de las escuelas más relevantes, más importantes, y también fue el director de la Gewandhausorchester de Leipzig. Y precisamente él consiguió convertir esa orquesta en uno de los centros, de los polos culturales igualmente más importantes de toda Alemania. Como digo, su rol como maestro, como director de este conservatorio de Leipzig, nos llega de muchas distintas maneras. Lógicamente tuvo muchos alumnos, tuvo muchas personas a su cargo y muchos compositores, muchos músicos llevaron enseñanzas de Mendelssohn. Y una cosa muy importante es que Mendelssohn ha quedado para la historia también como uno de los descubridores o uno de los redescubridores de Bach en el siglo XIX y que ayudó a muchos otros compositores a tener conocimiento de él y digamos, también a seguir su obra, a estudiar su obra y a ser un poco fans también de Bach. Pero lo cierto es que hay muchas anécdotas sobre Mendelssohn descubriendo obras de Bach en un papel de un carnicero y que entonces luego fue a su casa y se encontró con un montón de obras de Bach. Todas estas anécdotas no sabemos realmente si fueron verdad, ciencia cierta o no. Lo que sí sabemos es que el maestro de Mendelssohn, uno de los maestros, el señor Tscherter, era un gran estudioso de Bach y por esa razón Mendelssohn también fue un gran fan, un gran estudioso de Bach y le gustaba mucho tanto Bach
como algunos otros compositores que componían pues, con formas antiguas. Esto puede parecer una influencia sin más, pero es muy relevante en el caso de Mendelssohn porque él va a dedicar a lo largo de su vida muchas obras que van a tener esas formas antiguas, esa influencia no solamente del contrapunto barroco, sino también del mismo Bach como creador y como compositor. Así que la siguiente obra que vamos a escuchar es precisamente una obra de Johann Sebastian Bach, una obra que está contenida dentro de ese gran compendio para el teclado que es el clave bien temperado. Vamos a escuchar el Preludio y Fuga número 5 del libro número 1.